Ética, Naturaleza y Sociedades. Énfasis en Historia, segundo grado. Trimestre 1. Video académico. La guerra chichimeca de los indígenas en defensa de su existencia y de su territorio. Hola, soy la maestra Cintia. Hoy les voy a acompañar a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las situaciones que detonaron la guerra de los chichimecas en defensa de su existencia y de sus territorios? Primero, recordemos quiénes eran los llamados pueblos chichimecas. Este término no se refiere a un solo pueblo, sino que eran usados por mexicas y españoles de forma genérica y muchas veces despectiva para nombrar a distintos grupos indígenas del norte, como los huachichiles, guamares, pames, zacatecos, tecuexes y algunos otros. Habitaban parte de la región conocida como Aridoamérica. Vivían como cazadores, recolectores o pescadores. Algunos adoptaron prácticas mesoamericanas, como la agricultura y el comercio. Vivían en chozas elaboradas con hojas de palmas o zacate y en cuevas. Fueron reconocidos por su gran capacidad de adaptación al desierto y su habilidad en la guerra, sobre todo con el arco y la flecha. Ahora, revisemos la resistencia de los chichimecas al dominio español. Durante el siglo XVI, los chichimecas protagonizaron diversas rebeliones en defensa de su territorio frente a la conquista y colonización española. Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, los colonizadores españoles avanzaron hacia el occidente, continuaron las campañas para explorar otros territorios y buscar riquezas. Nuño Beltrán de Guzmán fundó el Reino de Nueva Galicia e impuso una colonización violenta. En este proceso, atacó a los pueblos de la región, principalmente cascanes, quienes se refugiaron en la Sierra del Mixtón y desde allí comenzaron a resistir. En 1539, los cascanes descendieron del peñón del Mixtón para atacar la capital del reino y expulsar a los invasores. Después de este primer enfrentamiento, los ataques a las fundaciones españolas se volvieron constantes. En 1541, Pedro de Alvarado intentó sofocar la rebelión en la serranía del Mixtón, pero resultó herido y murió días después. Ante estos acontecimientos, el virrey Antonio de Mendoza envió a Miguel de Ibarra para hacerles un requerimiento de rendición, a lo que el líder indígena de la resistencia Tenamazcli respondió: Yo también os requiero para que volváis a vuestra Castilla, pues nosotros estamos en nuestra tierra. El virrey acudió entonces a esos lugares para detener el movimiento, organizó un gran ejército, rodeó el cerro Mixtón y bloqueó las fuentes de agua y alimentos para debilitar a sus oponentes, provocando muertes, pero la resistencia indígena no desapareció. Tras este antecedente, comenzó la Guerra Chichimeca, 1550 a 1590, una de las resistencias más prolongadas del siglo XVI. En 1546 se descubrieron grandes yacimientos de plata cerca del Cerro de la Bufa, en Zacatecas, lo que atrajo a miles de personas al corazón de la Gran Chichimeca. Pronto se establecieron asentamientos cercanos a las minas y se construyó el Camino Real de la Plata, que atravesaba territorios de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. A partir de este saqueo y ocupación constante de sus tierras, los pueblos indígenas comenzaron a resistir. Hacia el año de 1550, la guerra se intensificó. Los indígenas, valiéndose de sus habilidades guerreras, organizaron emboscadas para interceptar los transportes de plata. Descubrieron que la mejor manera de combatir a los invasores era atacar las carreteras y caravanas construidas para el traslado de plata y otras mercancías. El objetivo era claro: hacer que el costo de invadir sus tierras no valiera la pena, no solo quitando vidas, sino haciendo difícil que las personas transportaran bienes y se quedaran con las riquezas que habían extraído. Los chichimecas se resistieron a ser sometidos por los españoles y a trabajar en las minas como esclavos. Estos grupos indígenas no estaban dispuestos a aceptar la opresión y la injusticia impuesta por los conquistadores. La guerra culminó con un ofrecimiento de compra de la paz por parte de los españoles, que ofrecieron ciertos beneficios a los líderes chichimecas y reducción de las hostilidades. En estos acuerdos también se designaron indios de paz,
que actuaron como intermediarios entre los españoles y comunidades chichimecas. Aunque la paz no fue total, logró reducir la intensidad de los conflictos, aunque las tensiones y los enfrentamientos continuaron durante muchos años más. Conocer la firme respuesta de los pueblos indígenas del norte al avance español a lo largo del siglo XVI nos permite comprender que el proceso de colonización fue distinto en cada una de las regiones que conforman el territorio de lo que hoy llamamos México. Para ampliar la información sobre la Guerra Chichimeca, se sugiere profundizar en los siguientes temas: indígenas en la Nueva España, virreinato de la Nueva España, minería, forma de gobierno, economía, cultura y sociedad, situación de los indígenas durante el periodo colonial.